Bueno, muy buenas tardes para todos. Qué bonito encontrarnos aquí en este espacio en el que quiero compartirles algo que ha sido enriquecedor para mí y es la lectura de un libro que escribió Janet Cardoso. La autora de este libro es nuestra invitada en el día de hoy, que nos hablará acerca de la prosperidad. Este tema que yo hice una pregunta en la historia y me sorprendió, hay un 25% que contestó que no se sienten prósperos y bueno, en alguna de las oportunidades o en algún momento de nuestra vida podemos también sentirnos así. Por eso, este live es muy enriquecedor. Janet es psicólogo clínico, terapeuta y bueno, aquí vamos a que nos se adjunte aquí a nuestra en el live. Bueno, Hola, Janet, ¿cómo estás? estoy muy feliz de estar otra vez contigo. Ayer estuvimos juntas en mi espacio, tu terapia virtual, y hoy me siento muy complacida de que coincidimos porque fueron invitaciones que no se dieron al mismo tiempo. Fue casual o causal que justo el invitado de ayer que no podía ir y tú lo cubriste, o sea que ha sido maravilloso estos 2 días compartir contigo. Igualmente, qué oportunidad tan grande que tengo. Para mí es enriquecedor estas dos charlas. Y bueno, como estaba haciendo la introducción, hoy vamos a hablar de tu libro, Ay, Activa gracias, de verdad. tu prosperidad. Lo que les comentaba a todos es un libro muy enriquecedor. Me encanta leerlo. Eh, Me encanta la manera como lo recibí, porque tengo que aprender a recibir. Y bueno, qué mejor hablar contigo de, bueno, preséntate por favor, tienes una hoja de vida increíble, sabemos que ya eres clínico, psicólogo clínico y psicoterapeuta, pero bueno, háblanos más de ti, por favor. Bueno, yo diría que aparte de esa profesión tan bella que elegí, que está alineada con mi propósito en la vida, que es ayudar a los demás y despertar su conciencia, agregaría que mi pasión ha sido siempre la prosperidad. Ujú. Entonces, eso coincide, o sea, no está desligado de lo que es la psicología, porque la psicología es simplemente el comportamiento del ser humano, el estudio del comportamiento del ser humano, y la prosperidad es parte de ese comportamiento, cómo se manifiesta la prosperidad en nuestra vida. Como tú has leído en el libro, para mí la prosperidad es mucho más amplia de lo que usualmente la gente dice, que es prosperidad económica, el éxito en tu trabajo. Para mí la prosperidad tiene que ver con la manifestación en tu vida en 4 áreas, que se manifiesta en tu vida, en estas 4 áreas que voy a decir, mucha luz. Por ejemplo, en el área de las relaciones interpersonales, es la primera. Que tengas en tu vida relaciones afectivas, efectivas, duraderas, que haya una nutrición de intercambio, eso es prosperidad para mí. También lo es en el área de la salud. El área de la salud es muy importante. Tú puedes tener todo el dinero del mundo, pero si no te sientes saludable, si no puedes disfrutarlo porque tienes un problema grave de salud, no hay prosperidad posible. Total, total, Sí, total. en el área de la salud es la salud no solamente física, sino mental, espiritual, emocional. La tercera área es la ocupación, que lo que tú hagas, como me pasa a mí me encanta haber estudiado psicología porque eso se alinea con mi propósito de vida. Muchas personas, lamentablemente, no les pasa. Está desligado lo que hacen con lo que quisieran hacer. Entonces, la prosperidad también se manifiesta en que tú tengas que coincida lo que tú amas hacer en tu vida con lo que en verdad haces. No siempre es posible, y ahí hay, digamos, me han preguntado, Hay, pero ¿cómo hace una persona si tiene que trabajar de una cosa? Bueno, pero hay un proceso donde tú tomas conciencia y puedes llegar a esa prosperidad, aunque en este momento de tu vida no estés trabajando en algo que amas. Y la cuarta, si está conectada con lo que todos sabemos, es el área de las finanzas, de la parte económica, que es muy importante en la vida, porque el dinero, como tú lo sabes, es energía. Y si tenemos dinero para poder gastarlo en lo que queramos, en nuestra salud, en nuestra diversión, eso es mucha prosperidad. Entonces es 4 áreas, no es solamente lo económico. así es que como desglosas el tema en el libro que me parece divino, que nos hablas de las cuatro zonas, que es lo que tú nos estás hablando, las cuatro zonas para desarrollar la abundancia, la prosperidad, dos maneras de impulsarlas, de activarlas y vivirlas, y fuera de eso nos enseñas tres principios para activarla. Lo lindo de este libro, que yo lo encuentro fascinante, es que no solamente conceptualizas, sino que nos invitas y nos tomas de la mano
a tomar ejercicio, a hacer unos retos por cada uno de estos principios, nos llevas a tomar práctica. Por eso les recomiendo este libro maravilloso que lo compren porque reúne de una forma muy directa lo que necesitamos para tener prosperidad, pero la prosperidad como tú bien la defines ahorita. Pero yo Así, te tengo una pregunta ya. ok. Hay, cuando tú dices en el prefacio algo muy lindo, dice, el ser humano es capaz de derrumbarse o desarrollarse en épocas de crisis. Me gustaría ampliar un poco más esto porque, bueno, aquí en Colombia estamos viviendo un tema difícil, estamos pasando, estamos en crisis. ¿Y cómo Ujú. decirle a una persona, no, oiga, hablemos de abundancia, hablemos de prosperidad, cuando está en momentos de crisis? ¿Qué nos puedes tú aportar acá? Fíjate que en los momentos de crisis es la oportunidad para que tú realmente demuestres que eres un ser próspero por naturaleza. Por supuesto, así como la crisis política, social y económica que está viviendo ahorita en Colombia, la he vivido yo en mi país, Venezuela, la hemos visto en muchas partes del mundo en este momento. Yo le diría a esa persona que lo primero que tiene que tomar conciencia es que la prosperidad no es algo que tenga que ver con lo que está pasando afuera, sino es algo subjetivo, como tú tomas la vida. Por eso es que mucha gente que aparentemente no tiene una casa grande, no tiene un carro, se siente próspera. Es en épocas de crisis donde las personas se pueden derrumbar completamente si no tiene la fortaleza interna, o es en épocas de crisis que también incluye oportunidad, cuando la persona puede demostrar que realmente es una persona que está conectada con la abundancia, la prosperidad y la felicidad. Es lo que me pasó a mí. En Uh esta -huh. época de pandemia tuve muchísimo tiempo libre, mi esposo no estaba trabajando, o sea, tuvimos una crisis relacionada con lo que es la pandemia. Pero entonces, si tú cambias tu perspectiva, si tú reencuadras tu mente, tú puedes aprovechar esos momentos de mayor tiempo, de decir, bueno, de esa reflexión y esos insights que algunas personas tenemos cuando estamos en época de crisis y usar lo que está pasando para crecer y no para derrumbarte. Es por eso que yo invito a las personas a que sí, lean el libro, porque para mí la prosperidad no es algo teórico. O sea, ahorita estamos hablando y, ok, queda como una idea, pero yo siempre digo, lo más importante no es los conocimientos, porque tú puedes ir a una librería, tú puedes leer el libro, pero si tú no aplicas los conocimientos en tu vida, es nulo, es muerto. Es como lo que hablamos ayer, el cadáver afectivo Sí, se puede aplicar a otras áreas de la vida. Entonces tú total. tienes que vivir en carne propia lo que tú crees o dices que conoces. Entonces por eso son 7 principios, no son 3. Entonces esos Ay, 7 principios, son 7 principios, sí, son sí, 7 sí, sí. principios. Esos 7 principios yo invito a la gente a que no solamente sepan lo que es, porque todos sabemos lo que es el perdón, lo que es el dar, lo que es el recibir. Eso se sabe, se está hablando mucho de eso últimamente y hemos hablado durante un tiempo para acá mucho, está muy usado lo que es el perdón, el agradecer, pero no deja de ser suficiente el seguir hablando de esto, pero no basta con hablar, no basta con leer, hay que aplicar eso a nuestra vida. Es por eso que invito a la gente y los acompaño si quieren a esos retos de 21 días, donde por ejemplo tienes que hacer pausas de 5 minutos, tienes que agradecer todos los días a una persona en particular, diferente cada día, por cosas diferentes cada día. Y así voy con todos los principios. Entonces, si quieres te digo los principios, tú lo sabes, pero para que la gente lo sepa. Bueno, sí, enumeremos porque yo tengo unas preguntas respecto a uno de los principios. O si quieres, bueno, enuméralos y ahorita hablamos y te hago unas preguntas que me parecen Okay. interesantes. Los 7 principios de los cuales yo hablo, que hay muchísimas maneras como tú que me estás escuchando, puedes activar tu prosperidad. Y te invito a que este fin de semana comiences hoy, que es viernes. Esos principios son el dar. Suena fácil, pero no lo es para muchas personas. El número 2 es pedir y poder recibir cuando lo que pides. El número 3 es agradecer. El número 4, aceptar. El número 5 es conectarte con tus peces. ¿Qué son los peces? Pensamientos, emociones y conductas. PEC. Como que esté alineado. El número 6 es aceptar lo que no puedes cambiar. Y el número 7, mi preferido, es cumplir tu propósito en la vida. ¿Tú tenías una pregunta acerca de algunos de los principios?
Sí, varias. Tengo varias preguntas que me parecen súper interesantes. Siempre he leído de saber agradecer y de recibir, pero me llamó la atención mucho en tu libro que nos enseñas a cómo pedir. Sí. Y este principio me parece extraordinario y ahorita cuando hablábamos de cerca de la crisis, ¿no? ¿Cómo pedimos en crisis? Ok. Fíjate que es interesante porque lo voy a decir desde mi experiencia. A mí me es muy fácil dar, pero me ha costado, estoy aprendiendo todavía, me ha costado mucho pedir y recibir. Entonces, ¿qué pasa? Yo digo, yo invito a la gente y es porque es una de las cosas que más cuesta. Yo me he dado cuenta que hay hasta cursos de cómo pedir. Yo estaba en una, era como un Okay. centro espiritual cuando vivía en Boston, donde hicieron un curso de cómo pedir, porque la gente no sabía cómo pedir para fundaciones, para organizaciones, entonces hicieron un curso. Yo me metí porque estaba en la Fundación de Alzheimer, en la Fundación de Cáncer, y entonces nos enseñaron cómo pedir y me pareció tan interesante, porque Mm, la prosperidad es como un círculo. Tú tienes que aprender a recibir, tienes que pedir lo que necesitas o lo que deseas, y tienes que dar. Si una de estas tres fases se corta, la prosperidad se corta también en tu vida. A veces dice la gente, pero yo doy y no recibo. Algo está fallando. Tienes que aprender a pedir. Entonces, ujú. cuando estamos en situaciones de crisis como la de Colombia, tenemos que pedir desde todo punto de vista. Tenemos que pedir apoyo, apoyo económico, apoyo espiritual. Tenemos que saber pedir con paciencia un tiempo. O sea, depende de la situación, uno va a tener que aprender, pero lo primero que hay que hacer es conectarnos, que si te es difícil pedir, probablemente sea por tus creencias. Entonces, tomar conciencia de tus creencias, lo más probable, irracionales acerca del pedir, te va a ayudar a comenzar a pedir y a recibir. Sí, es cierto, es cierto, es cierto, porque tú lo defines qué pedir, cuándo pedir, y lo haces con una fórmula de la W Sí, sí, o la sí. W. Las 5 W que usan mucho los periodistas, que son why, what, when, where, no me acuerdo la quinta. Entonces, son aplicadas, digamos, al español, sería cómo pedir, qué pedir, a quién pedir, cuándo pedir, y te repito que se me olvidó la última, Por qué y para qué pedir? por qué y para qué pedir. Son todas importantes a la hora de acercarte a la persona o la institución a la cual tú vas a pedir con seguridad, prepararte emocionalmente para poder pedir con asertividad y entonces recibir lo que necesitas. Te puedo decir, Hermoso. en este momento ahora me es más fácil pedir a la gente para organizaciones, pero todavía me cuesta un poquito pedir para mí. Para uno, sí, Sí. claro, Incluso claro. pedir cosas como quiero tiempo o dame un abrazo, ese tipo de cosas, porque no es solamente dinero, como les digo, o sea, tú puedes Sí, necesitar que alguien te abrace y costarte, no lo pides, y eso es parte de lo que tienes que aprender para ser próspero, aprender a tener los brazos abiertos, a pedir el abrazo y tener el envase mental abierto para poder recibir una gran cantidad de lo que quieras, porque hay abundancia para todos, aunque no lo podamos ver. hermoso, ¿no? Lindo. Es completar una triada, ¿no? Sí, Recibir, agradecer y pedir. así mismo. Y de esta triada, el de agradecer, me pareció también interesante esto que nos hablas de los beneficios. Hablamos mucho del agradecer, ¿no? Bueno, tenemos que agradecer lo que hacemos en el día, agradecer lo que no tienes y lo que tienes, pero si hablamos un poco más de investigación y de profundidad, bueno, ¿cuál es el beneficio? Y hablas de una investigación respecto a agradecer, con pruebas. Sí, bueno, fíjate que sí, hablamos tenemos que agradecer y a veces nos decimos, bueno, ok, pero ¿cuál es el beneficio? Hay Ujú. beneficios comprobados científicamente de que el agradecer de corazón te ayuda hasta tu corazón, hasta el sistema cardiovascular. Por supuesto, tu sistema inmunológico va a estar más fuerte si tú agradeces, porque el agradecer es lo contrario a quejarse. Las personas que Ajá. se quejan tienen esa energía negativa y entonces genera, porque todos esos tipos de emociones, sentimientos y conductas son contagiosas. Si tú estás al lado de una persona que no es agradecida, se queja todo el tiempo, ¿qué crees que vas a recibir? Vas a recibir, Queja. no querés estar cerca de esa persona, te cae como una energía negativa. Igualmente pasa, pero en sentido opuesto, cuando la persona es agradecida. Tú sientes, oye, esta persona me cae bien y ni siquiera la conozco. Esa persona está abierta como a lo que pase.
no está quejándose todo el tiempo. Entonces, sí, los beneficios están súper comprobados desde el punto de vista mental, que tú te sientes que no tienes carga si tú estás agradeciendo, como desde el punto de vista físico. Sí, hablas de un porcentaje, una investigación que se hizo del 25% de cómo la persona refleja esta felicidad y físicamente, en el sistema de cómo, de nuestro cuerpo físicamente, cómo se ve también beneficiada y asimismo lo externo. Me pareció interesante ese porcentaje de esa investigación y nos pues deja ver que realmente el agradecer, hay que agradecer, tiene un sentido el agradecer. Sí. Y lo, tú sabes que las personas están acostumbradas a agradecer cuando les pasan cosas buenas o cuando quieren que pase algo. Voy a agradecer lo que no he recibido, pero tengo. Una de las cosas más difíciles es agradecer cuando te pasa algo que tú no esperas Oh, o sí. algo que se considera en apariencia desagradable o malo. ¿Cómo agradecer, por ejemplo, una muerte? ¿Cómo agradecer una tragedia? Entonces también ese punto lo toco ahí porque a veces es muy fácil agradecer las cosas buenas, agradables, pero nos cuesta agradecer. Y cuando tú tienes un punto de vista de que todo lo que pasa tiene un sentido, todo tiene un aprendizaje, todo encubre de alguna manera un significado, entonces tú te das cuenta que también tienes que agradecer las aparentes tragedias de tu vida. Así es, igual cuando hablamos, yo pienso que si podemos agradecer, también tenemos una gran capacidad de poder dar. Y ahí es donde tú hablas de los diezmos. Hay Sí, esos diezmos, de esos, bueno, tú nos hablarás de los diezmos como los desarrollaste, porque me pareció muy lindo. Porque a veces decimos, bueno, dar, pero entonces, ¿qué doy? ¿Cómo lo doy? No, yo no doy esto porque no, realmente no considero que sea oportuno dar, pero tú lo desarrollas muy bonito, pero el fíjate dar. que es muy interesante esa pregunta, porque ¿cómo llego yo a lo del dar y a la prosperidad? A través de un movimiento espiritual en el que estaba en Boston, que se llama Unity. Entonces ellos hablaban mucho del diezmo. Yo estaba acostumbrada a escuchar lo del 10%, el diezmo en las iglesias católicas. Sí, Pero digamos, lo diferente que escuché en esta oportunidad es que el diezmo no necesariamente tiene que ser dinero y no necesariamente tiene que ser a la iglesia. El diezmo, ellos hablan de que hay un tithing, en inglés se llama tithing, que es una T, se llama las 4 T. Es tithing your time, es decir, tu tiempo, your talents, tus talentos, y your treasure, tu tesoro. Entonces dice que tú tienes que dar no solamente dinero, tienes que dar de tus talentos, es decir, tus conocimientos, lo que eres buena, en algo lo que eres buena, y también de tu tiempo. Tiempo, dinero y talentos es todo dar y es importante cuando pensamos, oye, me gustaría darle a alguien algo, no solamente pensar en dinero. ¿Cuántas personas no necesitan ser escuchadas? sí, ¿Cuántas verdad. personas no se beneficiarían de que tú les expliques algo que tú sabes muy bien sin que te paguen? Entonces, si todos damos un poquito, ¿cómo nos beneficiamos todos? Y ahí vemos el círculo de la prosperidad creciendo. Porque también el dinero es importante darlo. Yo pienso que si te cuesta mucho dar, yo considero que hay que dar el 10% de lo que ganas y vas a ver cómo tú es matemático cuando empiezas a dar el 10% tanto de tu dinero, tanto de tu tiempo, como de tu trabajo o talentos, cómo eso se reproduce en tu vida. Tú lo puedes hacer porque es casi matemático, es una ley espiritual. Y lo puedes empezar desde hoy. Empieza a dar el 10%. Si tú trabajas 40 horas, sería 4 horas de tu tiempo, dar de ese trabajo que tú haces. Vamos a suponer que tú eres experta en plomero. Eres un plomero y trabajas 40 horas de plomero. Da 4 horas de plomería a alguien que lo necesite y que no te puede pagar, para que tú veas cómo se reproduce tu trabajo y el dinero. Y así sucesivamente. Otra cosa importante que aprendí en ese movimiento En espiritual Unity, en Unity fue que no solamente, como te dije, hay que darlo a una iglesia. Por ejemplo, si tú sientes que alguna persona te alimenta tu espíritu a través de un libro, a través de una obra que tuviste de arte, tú dices, esta persona nada más de ver su cuadro me enriqueció espiritualmente, entonces tú le das el 10% a esa persona aunque no la conozcas. Si fuiste a un restaurante y la persona que te atendió fue tan buena que tú te conectaste espiritualmente con ella, tú le das el 10% a esa persona. No siempre tiene que ser una iglesia. ¿Entiendes? Eso me pareció bien interesante y lo interesante. aplico en mi vida. Interesante porque nos da un panorama no solamente para definitivamente ver que no es en la iglesia, dependiendo de la religión de las personas que nos estén acompañando, pero también a veces sentimos
el servicio, hablan, bueno, ¿y cómo sirvo? ¿Cómo sirvo? Pero es que yo no sirvo, ¿yo qué doy? Yo no tengo nada que dar. Y muchas personas dicen, no, pero yo no tengo nada que dar, ¿yo qué puedo dar? Y como tú los desglosas con tiempo, con los talentos, con estos tesoros que tenemos, estamos también cumpliendo este diezmo que me parece interesantísimo y me gustó esta palabra tan clasificada y rompemos el paradigma de que sean solamente en una iglesia, como tú bien lo dices. Sí, Hay otro exactamente. aspecto que me parece también muy lindo. Igual, yo pensaría que este libro da para muchas horas, pero el perdonar también es un tema que dice, que me llevó a preguntar, bueno, ¿y cómo se conecta uno con el perdón y Oye, la prosperidad? sí, fíjate que sí, son dos aspectos que uno pudiera pensar, pero ¿qué tiene que ver? A Está ver. comprobado que si tú no has perdonado, no puedes ser próspero. Hay personas que dicen, pero si yo trabajo, si yo doy, y no me siento que la prosperidad en mi vida está fluida. Bueno, pregúntate si tienes alguna deuda, no económica, alguna deuda emocional. Porque cuando tú no has perdonado, tienes una deuda, tienes algo que te tienes atrás que tienes que pagar de alguna manera. Estoy hablando desde el punto de vista emocional en este momento, aunque también puede ser que tengas deudas económicas que tengas que pagar para poder prosperar. En este caso que te estoy planteando ahorita serían deudas, si tú tienes, no has perdonado a alguien que te hizo algo cuando tú tenías tal edad en el pasado y te Ujú. quedaste con eso ahí, mira, es la hora, el momento, aunque la persona haya muerto, de perdonar. Cuando tú perdonas de corazón, que ya no es que lo olvides, el perdón no es olvido, nosotros no podemos olvidar lo que pasa, el cerebro registra todo y está allí. Lo que podemos ver es reencuadrar las cosas y recordarlas de una manera diferente. Cuando tú te das la oportunidad de perdonar a esa persona que te hizo esto, que me hizo lo otro, tú sueltas eso y te vas a sentir no solamente físicamente y emocionalmente más liviana, sino que vas a ver cómo la prosperidad entra a tu vida porque ya hay un espacio en tu vida para ella. Porque cuando no hay perdón, no hay espacio para la prosperidad. Y pensamos que perdonando le hacemos el beneficio a la otra persona, pero indudablemente el beneficio es total para nosotros. Y esto de que dicen yo perdono, pero no olvido, ahí como que todavía hay mucho que trabajar acerca del perdón. Sí, Y qué sí, sí. bonito que relacionando con la prosperidad, porque sentimos de que no avanzamos, pero mira, la vida encaja muy bien, ¿no? Todas las cosas van encajando siempre a lo que defines y hablas también de lo de la prosperidad en la vida, en la Así es. previda. Me gustó mucho esto de la AAA, que esto es un seguro que obviamente está asociado con el servicio de seguros automotores, automovilísticos en Estados Unidos y Canadá. Pero estas tres A's lo hablas muy bien para el tema de la aceptación. Porque Sí, todos hablamos, bueno, pero acepta la situación, acepta donde vives, acepta todo lo que te está pasando, acepta. Bueno, pero a veces decimos, bueno, ¿qué, cómo acepto? sí. Es importante, la AAA, como todos sabemos, bueno, no, de repente no todos saben, es un seguro automovilístico muy bueno que hay aquí en Estados Unidos donde te pares, te llaman y te van a rescatar. Bueno, la AAA, desde el punto de vista, digamos, del libro, habla de la importancia de aceptar, aprender y actuar. ¿Qué te permite esta AAA? También te da reaseguramiento emocional, porque Uh -huh. no es fácil aceptar las situaciones cuando son diferentes a lo que tú esperas o lo que tú quisieras, pero si te quedas ahí pegada de que tiene que ser como yo quiero, bueno, tú puedes intentar cambiar la situación, pero si llega un momento en que la vida te dice, no, esto no lo puedes cambiar, tienes que aprender con tolerancia a aceptarlo. Entonces, aceptando y aprendiendo es la segunda A. La primera A es aceptar lo que no puedes cambiar. Tú tienes que primero ver si esto en verdad lo puedo cambiar. No lo puedes cambiar, acepta. La segunda es aprender de eso que te tocó vivir. Y la tercera es actuar, digamos, en concordancia con lo que necesitas, moverte. Muévete y actúa de acuerdo a lo que te toque vivir. No te quedes aferrado y apegado a algo que tú no puedes controlar ni puedes cambiar. Es así, claro, y ser consciente, por eso nos llevas a la práctica y por eso este libro es tan lindo y que los invito a que lo tengan en sus manos y lo trabajen, lo subrayen como yo tengo ya mi cuaderno y Terapéutico. bueno, terapéutico porque estoy en un proceso también muy interesante de cambio y me gustó una historia que nos contaste de a Compostela, Santiago de Compostela, Sí, sí. esta Bueno, anécdota que tuviste.
Qué lindo, porque fíjense que ya he ido 2 veces y tenía programado ir el año pasado, en junio, con pasaje comprado y todo, pero por lo de la pandemia no pude ir. Ese sería mi tercer viaje al Camino de Santiago. El Camino de Santiago, como muchos saben, es un camino que se hace a pie o en bicicleta o en patines o en carro por toda España. Puedes venir desde Francia por los Pirineos o desde Portugal y el punto de llegada es a Santiago de Compostela, que es una ciudad muy bella en España. ¿Qué pasa? Cuando yo hice por primera vez el camino, que no tenía, digamos, tanto crecimiento espiritual, pero fui porque estaba pasando por un duelo y quería como que, bueno, hacer algo diferente y bueno, me invitaron y fui, me di cuenta, wow, ahí me di cuenta de cuál era el propósito de mi vida. Por eso yo invito a la gente a hacer cosas, porque no puede ser que tú te mueras sin conocer tu propósito de vida tan importante que es. Y puede ser que lo tengas claro, pero que lo vivas realmente. Entonces, ¿qué pasa? Yo caminando y sola y procesando el duelo que estaba viviendo porque se acababa de morir mi hermana, me di cuenta que mi propósito de vida era despertar la conciencia en los demás de la prosperidad, que la prosperidad iba mucho más allá del dinero. O sea, todo esto fue caminando. Era como una meditación caminando. Por eso yo los invito y les hago las preguntas en el libro. O sea, ¿cómo descubrir tu propósito de vida? Que yo lo descubrí caminando y liberándome de muchas cosas en ese camino. Pero lo más importante fue tomar conciencia. ¿Ves? Que es lo que yo invito a la gente, despertar la conciencia y este es mi Despertar, propósito. Sí. despertar. Y una de las preguntas que hablábamos antes de comenzar este live en días pasados, bueno, de pronto ese camino de Compostela, y tú me corregirás, es una conclusión que yo saco, simplemente fue como el inicio, ya venías preparando muchas cosas, pero el inicio para escribir este libro. Sí. O sea, La verdad, en ese momento, en los 2 momentos que lo hice, no lo tenía consciente, pero fue una preparación, como tú dices. Se venía gestionando la idea de compartir un mensaje, ¿verdad? De algo que me ha servido a mí. Oye, ¿por qué no compartir este mensaje? A alguien le puede servir. Entonces, como tuve más tiempo durante la pandemia, lo hice, o sea, parí mi hijo del librito durante la pandemia. Entonces, pero sí, yo pienso lo que tú dices es un punto importante a destacar, que puede ser que se venía gestionando ahí, porque sí, ahora que tomo conciencia de eso puede ser, pero realmente la manifestación fue durante la pandemia. en la pandemia lo escribiste. Sí. ¿Y cómo llegamos a escribir un libro? O sea, ¿cuándo, para los que Bueno, estén aquí, nos pregunten igual, ¿cómo? es una pregunta muy interesante, la verdad. Yo creo que para escribir un libro, digamos, primero tienes que tener un mensaje que compartir, tal vez un mensaje de tu vida o una historia que quieres contar, interesante, o tal vez si es de ciencia ficción, algo que imaginaste o creaste. Después de tener ese mensaje sería importante que te motives a compartirlo, o sea, cuál es tu propósito, ¿no? En compartirlo. Luego, a mí me sirvió tener un plan de acción, o sea, un plan de trabajo. Como voy a escribir todos los días, bueno, ahí tenía el tiempo de la pandemia, pero voy a escribir todos los días, aunque sea 1 o 2 horas, sentarme a escribir, porque a escribir un libro, a escribir se logra escribiendo. Es como, ¿cómo aprendes a nadar? Tirándote al agua. Puede ser que hagas un cursito de natación, pero realmente al lanzarte al agua es que aprendes a nadar. Más o menos algo así es como escribir un libro, o sea, escribiendo es que se escribe un libro y luego, claro, yo soy experta en prosperidad, pero no soy experta en hacer un libro. Entonces yo, por lo menos a mí me sirvió apoyarme de gente que sabe de hacer libros. Tengo una sobrina que tiene digamos que también estaba reinventándose durante la pandemia, tiene como una imprenta, y le dije, por favor, haz sea tu primer libro, yo quiero que tú me ayudes, y me ayudó. Entonces ella me lo corrigió, me lo hizo la edición, la impresión, y todo fue, digamos, uno tiene que apoyarse en los expertos en lo que uno no es experto. Tú no A puedes pedir, a pedir. a pedir, porque cada quien es como experto en algo. Yo no soy experta en cómo editar, cómo escribir, no, a mí me tuvieron que corregir la ortografía, la edición, y ahí se lo dejé a los expertos. Pero tú tienes que tener un tema, o sea, para escribir un libro tienes que tener la visión de que quieres compartir un mensaje. Y la Y la disciplina. disciplina, por eso es importante hacer un plan de trabajo. Como decir, bueno, todos los días 1 hora voy a escribir, o si lo quieres escribir muy rápido, bueno, entonces voy a dedicar 4 o 8 horas como si fuera un trabajo a escribir. Pero es muy importante conectarte con el placer de escribir, Ujú. porque no es que, ay, qué horrible, tengo que escribir 1 hora, no. Que si tú en verdad estás motivada a compartir un mensaje, te va a parecer muy placentero escribir. Entonces, claro, de repente un día estás más inspirado que otro.
pero sentarte a escribir y conectarte con disfrutar lo que estás haciendo es muy importante. Excelente, ¿no? Bueno, entonces felicitaciones también a los que apoyaron a hacer este libro, corregirlo, a editarlo, también de mi parte, un abrazo inmenso porque esto hay mucho trabajo detrás y bueno, muy bien logrado, muy lindo. Hay una historia que yo quiero dejarlos con la curiosidad para que ustedes vayan a la página de Janet Cuento Chino que habla y resume muy bien lo que es realmente aceptar. Y es un cuento chino que me pareció lindo, pero no lo voy a contar porque quiero que los vayan y vayan al libro y tomen acción, porque la prosperidad es eso, tomar acción, ¿no, Janet? Tal cual, tal cual. Como dije desde un principio, no podemos quedarnos con un conocimiento o un libro o alguien que te cuente qué es la prosperidad. Tienes que vivirlo. Y no te imaginas lo feliz que vas a ser, vas a vivir tu vida plenamente cuando te conectas, wow, estoy dando, estoy recibiendo, mi vida es lo que yo quiero. Por eso es que el subtítulo de mi libro es Co-creando la vida que quieres, porque tú eres participante, eres colaborador con Dios de esta vida. Entonces tú no puedes esperar de brazos cruzados, ay, pero esto no es lo que yo quiero. Bueno, ¿qué vas a hacer para conseguir lo que quieres? Para sentir lo que quieres sentir. Tienes que hacer algo y tomar acción, como tú dijiste. Qué lindo, mira, aquí hay comentarios. A ver, Barbie nos escribe, dice, me encantó el libro Medicina para el Alma. tan bella Barbie. Barbie es una belleza. Ella me hizo una revisión del libro espectacular. Yo les agradezco mucho, la verdad, las personas que me han apoyado, personas hasta que ni conozco y me están apoyando con sus comentarios. De verdad les agradezco. Pienso que eso es recíproco, o sea, cuando tú abres, expandes, recibes y ahí es donde estás verificando todo esto tan hermoso que tú escribes y que obviamente practicas en tu vida y estás verificándolo y lo estás compartiendo con tu ejemplo y con tus vivencias. Gracias, gracias nuevamente. Janet, ¿con qué frase nos dejas o qué tip quieres dejarnos respecto a la prosperidad para que vayamos y sigamos ahondando en esto con tu libro? Bueno, fíjate que hay una frase que me gusta mucho de Wayne Dyer que dice, no hay camino a la prosperidad, tú eres el propio camino hacia tu propia prosperidad. Y quiero dejarles hoy que es viernes, principio de fin de semana, que ustedes son responsables de su prosperidad. No pueden echar la culpa al gobierno o a que no hay agua, no, mira, la prosperidad es muy general, muy integral. Entonces empieza por cambiar tu actitud mental y empezar a abrirte a que tú eres próspero por naturaleza y tienes que abrir los brazos para recibirlo. Entonces, esa sería mi sugerencia. Perfecto, muchísimas gracias, Janet, muchas gracias. Como siempre te lo he escrito, este libro para mí ha sido enriquecedor y me está Gracias. ayudando en un proceso de cambio que después te comentaré, un proceso de cambio bastante grande y por eso, como siempre les digo aquí en mis redes, lo que funciona para mí lo comparto con mucho amor. Entonces, Janet, muchísimas gracias por estar Ay, acá. tan bella, Andrea. Gracias a ti por esta oportunidad y por entrar en mi vida. La verdad que, aunque no te conozco personalmente, te siento como que eres mi amiga de toda la vida. Así que Es tú sos cierto. parte de mi prosperidad en mis relaciones interpersonales. Hermosa, qué lindo, claro que sí. Un abrazo para ti inmenso, gracias a todos y bueno, buen fin de semana. Chao, chao. Chao.